Con 8 meses de embarazo, entré al hospital esperando el apoyo de mi esposo. En cambio, lo encontré de la mano de otra mujer. Esa mujer era mi mejor amiga. Me dijo que nuestro matrimonio fue un error, que nunca me amó y me dejó sola criando a mi hijo. Pero lo que nunca imaginaron fue que resurgiría de las cenizas. Construí un imperio con el mismo dinero con el que una vez se burlaron de mí. Y años después, cuando volvieron arrastrándose, les demostré que no era el perro de nadie. Era la corona que jamás podrían robar. Era tarde en la noche cuando llegó la llamada. Todavía recuerdo cómo vibraba mi teléfono contra la encimera de mármol de la cocina. El timbre estridente que rasgaba el silencio de nuestro ático. Me dio un vuelco el corazón porque Nate rara vez conducía. Tenía guardaespaldas de asistencia al conductor. El hombre odiaba las molestias. Y aún así, el identificador de llamadas parpadeante del Hospital St. Augustine Memorial me heló la sangre. Señora Hayes. Le habla el Dr. Green. Ha ocurrido un accidente. Su esposo, Nathaniel Hayes, está aquí bajo nuestro cuidado. Está estable, pero deberías venir enseguida. Estable. Esa palabra debería haber bastado para tranquilizarme. Pero tenía 8 meses de embarazo y mi hija me pateaba las costillas como si sintiera mi miedo. Y en ese momento apenas podía respirar. Agarré mi abrigo, mi bolso y corrí al ascensor. Una mano me presionó protectoramente el vientre hinchado. El camino al hospital pasó borroso entre las luces de la ciudad y el zumbido del tráfico. Me repetí una y otra vez, está bien. Está estable. No te asustes, Claire. Pero la verdad es que entré en pánico de todos modos. Al entrar en la habitación privada, me quedé paralizada. Nate yacía sobre sábanas blancas y almidonadas, con la piel pálida pero impecable, salvo por un moretón en la sien. Sus manos fuertes, las mismas que una vez me acunaron tras largas noches de agotamiento, descansaban flácidas sobre la manta. Las máquinas pitaban silenciosamente a su lado. Pero apenas tuve tiempo de dar 2 pasos antes de que la puerta se abriera de nuevo. Unos tacones altos resonaron en el suelo de baldosas. Una voz familiar y suave como la miel le siguió. Nate. Vanessa Cole irrumpió en la habitación como si fuera suya. Blusa de seda, pantalones de vestir a medida, ondas rubias perfectas que caían en cascada sobre sus hombros. La clase de perfección natural que nace de no conocer el hambre ni el rechazo. Su perfume la arrastraba como un arma, embriagador y deliberado. Se me encogió el corazón, pero me obligué a mantener la calma. Ella corrió a su lado, aferrándose a su mano como si fuera suya. Estaba muy preocupada. Gracias a Dios que estás bien. Me quedé congelada cerca de la puerta. Embarazada. Agotada. Observando cómo otra mujer interpretaba el papel que me correspondía. Entonces apareció la doctora Green, portapapeles en mano. Su expresión era profesional, pero había una sombra de advertencia en sus ojos cuando me apartó. Señora Hayes, su esposo sufrió una congestión cerebral leve. En casos como este es posible que se presente confusión temporal o lapsus de memoria. Necesito prepararte, puede que no reconozca a la gente de inmediato. Necesitará paciencia, tranquilidad y consuelo. ¿Entiendes? Asentí aturdida, agarrando la correa de mi bolso. Confusión temporal. Lapsus de memoria. Parecía clínicamente inofensivo, pero yo sabía que no era así. Había estado con Nate 6 años. Casada 2. Memorizaba cada destello de emoción en sus ojos oscuros. Y cuando esos ojos se abrieron minutos después, no fue confusión lo que vi. Fue cálculo. Cálculo frío y deliberado. Sus pestañas se agitaron, su pecho se elevó con una respiración profunda, y entonces su mirada se posó en mí. Por un instante la culpa brilló allí. Luego desapareció. ¿Quién eres?, preguntó secamente. Sus palabras me atravesaron como una cuchilla. Forcé una sonrisa tierna, aunque se me hizo un nudo en la garganta. Nate, soy yo. Claire, tu esposa. Llevamos 6 años juntos y 2 casados. En solo 1 mes y medio, nacerá nuestro bebé. ¿No te acuerdas? Me froté la barriga inconscientemente deseando que se ablandara,
que mostrara siquiera un atisbo de reconocimiento. Pero solo giró la cabeza hacia Vanessa. Levantó la mano débilmente, buscando la de ella. Vanessa susurró con la voz quebrada por algo que sonaba casi a devoción. Creí que te había perdido. Los ojos de Vanessa brillaron con lágrimas cuidadosamente contenidas. Se acercó apretando sus dedos alrededor de los de él. Nunca me perderás. Estoy aquí. Parecían una pintura, doradas y perfectas contra el blanco estéril de la habitación del hospital. Un retrato de amantes desventurados que se reencuentran tras una tragedia. Yo. No era más que un simple espectador observando desde las sombras. Imposible, dijo Nate de repente con la voz más fuerte. Se giró hacia mí con expresión severa. ¿Claire? No sé qué intentas hacer, pero Vanessa y yo estamos enamorados desde niños. Siempre hemos estado juntos. Nadie puede interponerse entre nosotros. Las mejillas de Vanessa se sonrojaron levemente como avergonzada por su cruda declaración, pero su mano no se apartó de la suya. Me temblaron los labios, pero me mantuve firme. Nate, construimos una vida juntos. Me propusiste matrimonio. Nos casamos. Esto. Me toqué la barriga otra vez, conteniendo las lágrimas. Este es tu hijo. Nuestro hijo. ¿Eso no significa nada? Por un instante su mirada se posó en mi estómago. Duda. Culpa. Humanidad. Estuvo allí, aunque fuese brevemente. Pero entonces Vanessa se acercó y le susurró al oído. No dejes que te confunda, Nate. Pertenecemos juntos. Siempre lo hemos sido. Y así su determinación se endureció de nuevo. Claire, dijo con frialdad, no puedo amarte. Lo que sea que haya pasado entre nosotros, fue un error. Vanessa es a quien quiero. Divorciémonos. Mi mundo se tambaleó, pero no me derrumbé. En cambio, me reí suavemente. El sonido me sobresaltó incluso a mí, frágil y agudo. Divorcio. Así que ese era su plan. Todos los demás, los médicos, la familia, los amigos, me decían que esperara para darle tiempo a creer que, una vez que recuperara la memoria, volvería conmigo. Pero yo sabía la verdad. Nate Hayes no había perdido la memoria. Había perdido la paciencia. Había esperado años a que Vanessa volviera a su órbita, y ahora que lo había hecho, estaba dispuesto a borrarme con una sola mentira. Y quizás hace años le habría rogado. Suplicado. Caído de rodillas y le habría pedido que recordara las noches que nos abrazamos. Las promesas que me susurró contra la piel, el futuro que habíamos planeado. Pero no. Me puse una mano sobre el vientre sintiendo la leve patadita de mi hija dentro de mí. Enderecé los hombros. Si Nate quería el divorcio, se lo concedería. No porque lo pidiera, sino porque entendía algo que él nunca entendería. Ya no lo necesitaba. Vanessa me miró entonces compasiva, triunfante, como una reina despidiendo a una sirvienta. Claire, lo siento, murmuró con la voz endulzada por una falsa pena. De verdad que lo amo. No puedo vivir sin él. Por favor, déjalo ir. Por un largo instante los miré fijamente, ella aferrada a él como hiedra, él mirándola fijamente como si fuera la luna. Entonces sonreí. Una sonrisa serena y mesurada que no revelaba nada de la tormenta que me azotaba el pecho. Cuídate, Nate. Vanessa, gracias por cuidarlo. Y dicho esto me di la vuelta y salí de la habitación del hospital. Mis pasos eran firmes, mi espalda recta, y denotaban que me estaba desmoronando. Pero afuera, jamás les daría la satisfacción de verme desmoronarme. Al salir del hospital esa noche, las luces de la ciudad se sentían más duras que nunca. Los letreros de neón se difuminaban entre las lágrimas contenidas que me nublaban los ojos. Debería haber estado pensando en el presente, en cómo mi esposo acababa de borrarme, en cómo mi hijo merecía algo mejor que este circo. Pero en cambio mi mente se desvió hacia el pasado. Porque la verdad es que nada de esto empezó con el accidente. Empezó hace mucho tiempo, en una casita destartalada donde el aire siempre olía ligeramente a polvo de carbón y repollo hervido. Me llamo Claire Dawson, pero durante la mayor parte de mi vida, mi nombre no importó.
Yo era solo la niña que mis padres no querían. Mi padre bromeaba diciendo que las hijas nacían para casarse, nada más. Mi madre nunca lo contradijo. Ella reservaba su ternura para mis hermanos, mientras que yo aprendí pronto a tragarme la amargura sin quejarme. No éramos indigentes, pero sí lo bastante pobres. Lo bastante pobres como para que los zapatos nuevos fueran un lujo, que la carne en la mesa escaseara, que cada centavo tuviera que estirarse hasta el cansancio. Y como mis hermanos necesitaban tutoría, uniformes y pagas, siempre se esperaba que yo me sacrificara. A los 12 años, sabía lo que significaba pasar hambre para que mis hermanos pudieran comer. A los 14 oí a mis padres murmurar sobre casarme con un jefe de fábrica local que me doblaba la edad, solo hasta que nos recuperáramos. No eran crueles. Simplemente eran prácticos. Pero yo también lo era. Sabía que la única salida de esa casa era la educación. Estudié a la luz de las velas, con los dedos agrietados por el frío invernal y el estómago rugiendo. Estudié hasta que las letras se desdibujaron y mi cabeza cayó sobre el escritorio, exhausta. Cuando llegaron los resultados de los exámenes de ingreso, fui el primero en la ciudad. El primero. Pero en lugar de orgullo, mis padres reaccionaron con temor. ¿De qué sirve la escuela para una niña?, se burló mi padre. Mejor aprende a cocinar y a coser bien. Pensé que mis sueños se acabarían ahí mismo. Pero el destino intervino en forma de carta. Una prestigiosa academia privada, Oak Ridge Preparatory, ofreció varias becas para estudiantes excepcionales de entornos desfavorecidos. Matrícula, alojamiento y comida estaban cubiertos en su totalidad. Y fui uno de los 10 elegidos. Recuerdo haber aferrado esa carta contra mi pecho, susurrando una y otra vez: esta es mi salida. Esta es mi oportunidad. Pero nada podría haberme preparado para el mundo al que estaba a punto de entrar. Oak Ridge era un lugar de extensos jardines, edificios relucientes y una abundancia de privilegios que impregnaba el aire como perfume. Mis compañeros de clase llegaron en coches con chofer, con uniformes a medida y bolsos de diseñador. Yo llegué con zapatos de segunda mano y el uniforme me quedaba un poco grande de hombros. Desde el primer día me marcaron. Susurraban cuando pasaba. Chico becado. Caso de caridad. No me veían como una persona. Me veían como un intruso, un recordatorio de que su mundo no era intocable. Intenté mantener la cabeza baja, concentrado en mis libros, pero el aislamiento me carcomía. La hora del almuerzo fue la peor. Mesas largas llenas de risas y charlas mientras comía solo. Y entonces llegó Vanessa Cole. Vanessa era todo lo que yo no era. Rubia, hermosa, nacida en una familia adinerada que daba respeto instantáneo. Se movía por los pasillos como una reina, con su risa resonando, sus tacones resonando como los signos de puntuación de su dominio. ¿Y Nate Hayes? Siempre estuvo a su lado. El chico de oro. Alto, encantador, heredero de una fortuna familiar. Juntos parecían la pareja perfecta. Príncipe y princesa de Oak Ridge. La primera vez que capté la atención de Vanessa fue cuando corregí un problema de matemáticas en la pizarra después de que ella se hubiera equivocado. La profesora me elogió. La sonrisa de Vanessa no flaqueó, pero su mirada tenía un aire peligroso. Después de clase se me acercó. Eres inteligente, ¿verdad?, dijo con un tono meloso pero cortante. No supe qué responder. Murmuré algo sobre tener suerte. Ella sonrió más ampliamente. Bien. Entonces puedes ayudarme con la tarea. Y a cambio ella inclinó la cabeza hacia Nate, que se reía con sus amigos. Me aseguraré de que nadie te moleste. Así empezó todo. Yo, la becaria, me convertí en el proyecto favorito de Vanessa Cole. Al principio pensé que no sería tan malo. Contar con la protección de Vanessa significaba menos bromas crueles, menos empujones en el pasillo. Empezó a invitarme a sentarme cerca de ella, aunque nunca con ella. No te equivoques, me susurró una vez al oído. Nunca serás uno de nosotros, pero supongo que incluso un perro mestizo puede ser útil. Sus palabras me dolieron, pero me quedé porque la verdad era que estaba más seguro a su sombra. Con el tiempo empezó a pagarme, no mucho para sus estándares. $50 por aquí, 100 por allá.
Una vez me dio un fajo de billetes de $20.000, como si le diera propina a una camarera. No digas que nunca te di nada, dijo con una sonrisa burlona. Ese dinero fue directo a mi familia. Para el alquiler, la comida, los gastos interminables de mi hermano. Nunca me dieron las gracias, nunca preguntaron de dónde venía. Pero yo lo sabía. Sabía que había vendido mi orgullo para sobrevivir. ¿Y lo peor? Me dije que valió la pena. Estar cerca de Vanessa significaba estar cerca de Nate. Y estar cerca de Nate significaba que lo veía todo. Su sonrisa cuando ella se sacudía el pelo. La forma en que se acurrucaba contra él como si fuera suyo. Sus besos en el patio, despreocupados y públicos. Sus planes susurrados de viajar por el mundo, de casarse algún día. A veces, cuando los profesores se acercaban, me ponían libros en las manos. Cubre, nos ordenó Vanessa. Di que estudiábamos contigo. Y así fue. Siempre. Porque ese era mi papel. El tercero en discordia, el personaje secundario en su historia de amor. Aún así hubo momentos breves, fugaces, en que Nate me miró fijamente. No con amor, nunca con ternura, sino con curiosidad. Como si no pudiera entender del todo por qué me quedaba, porque aceptaba las migajas que me ofrecían. Nunca supo que no me quedé por ellos. Me quedé porque la supervivencia lo exigía. Para el penúltimo año, los rumores sobre mí habían cambiado. Los sigue a todas partes. El perrito de Vanessa. Patético. Lo oí todo. Me lo tragué todo. Pero una noche, después de dar clases particulares a Vanessa durante horas mientras ella se relajaba en su cama revisando su teléfono, algo dentro de mí se quebró. ¿Por qué me tienes cerca?, pregunté de repente. Mi voz me sorprendió incluso a mí. Vanessa me miró con indiferencia. «Porque estás a salvo». «¿A salvo?» Ella sonrió. «Eres pobre, Claire. Nunca serás competencia. Aunque seas guapa, en el mejor de los casos, solo eres divertida. Una distracción para algún hombre. Ningún heredero te amaría jamás. Estás por debajo de nosotros». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Pero me obligué a sonreír porque no podía permitirme perder su protección. Todavía no. Aún así, esa noche me quedé despierta mirando el techo de mi dormitorio. Con una mano apretada sobre el pecho, jurando en silencio, algún día, Vanessa Cole, nunca más necesitaré tu protección. Años después, de pie en la acera frente al hospital, recordé esa promesa. La había cumplido. Había salido de la pobreza con uñas y dientes. Había construido una vida, aunque parte de ella se basara en el nombre y la riqueza de Nate. Pero algunas cosas nunca cambiaron. Vanessa seguía siendo la reina. Nate seguía siendo su príncipe. Y yo seguía siendo la forastera, la chica que creían que podía ser borrada. Pero se equivocaban. Porque esta vez, no era una becaria asustada que se aferraba a las migajas. Era Claire Dawson. Era madre. Y nunca más dejaría que me lo quitaran todo. Solía pensar que Vanessa Cole era intocable. Lo tenía todo. Belleza, dinero, apellido, la devoción de Nate Hayes. Ambos eran de oro. Tan de oro, de hecho, que hasta el sol parecía favorecerlos, siempre encontrando la manera de enmarcarlos con un brillo favorecedor. Pero entonces, tan repentinamente como había ascendido a la gloria, cayó. Y al caer, arrastró a Nate con ella. Fue entonces cuando mi vida dio un giro que jamás podría haber predicho. Vanessa nunca estuvo hecha para los libros. Avanzó con dificultad en Oak Ridge gracias a tutores privados y a mi ayuda. Pero cuando llegó el momento de los exámenes de admisión a la Universidad Nacional, fracasó estrepitosamente. Su puntuación era tan baja que daba risa. Sus padres, avergonzados, la enviaron a Londres para la universidad. Un año en el extranjero, dijeron, le vendría bien. Conexiones, refinamiento, quizás un acento británico para que sonara más refinada. Nate siguió un camino diferente. Sus notas tampoco eran excelentes, pero ser el heredero de Hayes significaba que se le abrían puertas de todos modos. Entró a Colombia gracias a un programa de intercambio internacional,
estudiando en el extranjero para servir al país. El prestigio le fue entregado en bandeja. Yo entré en la Universidad de Pekín, el primero de mi clase, con una beca en mano. Por primera vez sentí que tal vez podía respirar. Tal vez podía valerme por mí mismo. Pero incluso a océanos de distancia, Vanessa y Nate se aferraban el uno al otro. Hablaban por Skype a diario, se enviaban mensajes constantemente, compartían fotos de sus comidas, sus habitaciones, las calles que se veían desde sus ventanas. Por un tiempo pareció que la distancia solo fortalecería su vínculo. Hasta que no lo hizo. Todavía recuerdo la noche en que Nate irrumpió en la sala común de la residencia, con el teléfono tan apretado que pensé que se rompería. Tenía la cara blanca de furia y el pecho agitado. Vanessa. Escupió. Solo su nombre, pero fue suficiente. ¿Qué pasó?, preguntó uno de sus amigos. Nate no respondió de inmediato. En cambio, me lanzó su teléfono. Ojalá no hubiera mirado, pero lo hice. Y lo que vi quedó grabado en mi memoria para siempre. Fotos. Vanessa en la cama, no con uno ni dos, sino con 3 hombres diferentes. Sus rostros estaban borrosos, pero el suyo era nítido. Sonriendo a la cámara, con las sábanas enredadas, con la mirada desafiante. ¿Y el pie de foto? Ryan, deja de fingir. Tu débil cuerpecito nunca podría satisfacerme. Nunca volveré a amarte. La sala estalló en susurros. Algunos rieron. Otros murmuraron con incredulidad. Pero Nate. Nate temblaba de rabia. Voy a matarla, gruñó. Vuelo a Londres esta noche. Hicieron falta 3 hombres para contenerlo. Y luego estaba yo. Lo agarré del brazo, aferrándome con desesperación. Nate, no. Por favor. Arruinarás tu vida. Déjame ir, Claire. Sus ojos eran salvajes, casi animales. No. Grité apretándola. No merece la cárcel. No vale la pena que te destruyas. No le des esa satisfacción. Se me quebró la voz, me temblaron los brazos. Pero lo sostuve hasta que finalmente se desplomó en una silla, hundiendo la cara entre las manos. Por primera vez en años, el chico dorado parecía humano. La ruptura de Vanessa y Nate no fue silenciosa. Fue ruidoso, caótico y humillante. Ella presumió de sus nuevas aventuras en redes sociales y él, demasiado orgulloso para que lo criticaran, fingió que no le importaba. Pero yo sabía que no era así. Cada vez que su teléfono vibraba con una notificación, apretaba la mandíbula. Cada vez que alguien mencionaba su nombre, cerraba el puño. Era casi lastimoso verlo desmoronarse. Casi. Porque una parte de mí pensó, esto es justicia. Esto es lo que ambos merecen. Aún así, no me atrevía a regodearme. A pesar de toda su crueldad conmigo en la preparatoria, les debía algo. A su manera retorcida, me habían protegido cuando era más vulnerable. Y nunca olvidé lo que se sentía estar afuera, desesperada por protección. Así que me quedé a su lado. Le llevaba apuntes cuando faltaba a clase. Lo escuché cuando despotricó. Me quedé en silencio cuando la ira se convirtió en dolor. Me dije a mí mismo que era gratitud. Nada más. Ocurrió una noche lluviosa. Estábamos en la biblioteca del campus, aunque ninguno de los dos estudiaba. Miró por la ventana, las gotas de lluvia resbalaban por el cristal, su reflejo tenía los ojos hundidos y cansados. Claire, dijo de repente. Levanté la vista. Sí. Se giró hacia mí. Tenía los ojos rojos, pero penetrantes. Concentrada. Sé mi novia. Parpadeé. Creí haber oído mal. ¿Qué? ¿Me oíste? Se acercó más, su voz baja, peligrosa. Sé mi novia. Se me secó la boca. ¿Por qué? Su risa fue corta y sin humor. Porque Vanessa te desprecia muchísimo. Para ella no eres más que un perro de poca monta. Así que te voy a amar. Voy a apreciarte. Quiero que vea que para mí ni siquiera vale tanto como tú. Esas palabras me golpearon como un puñetazo.
Él no me quería. Quería usarme. Debería haberme enojado. Debería haberme ido. Pero en vez de eso me encontré asintiendo. Porque no era tonta. Sabía lo que me ofrecía. No amor, sino un trampolín. Una forma de ascender, de asegurar un futuro que jamás podría permitirme sola. Así que lo miré a los ojos y le dije suavemente, está bien. Pero tengo condiciones. Levantó una ceja. Condiciones. 200.000 por adelantado. Y una paga mensual. Suficiente para mantenerme, para seguir estudiando sin preocuparme por el dinero. Los labios de Nate se curvaron en una especie de admiración. No eres tan ingenuo como pareces. Levanté la barbilla. No soy ingenuo en absoluto. Nos dimos la mano. Así sin más me convertí en la novia de Nathaniel Hayes. Las primeras semanas fueron extrañas. La gente se nos quedaba mirando mientras caminábamos de la mano por el campus. Algunos murmuraban que yo era su amigo de rebote. Otros se burlaban, llamándome cazafortunas. Pero Nate interpretó bien su papel. Me rodeó con el brazo, me besó en público, me llamó nena tan fuerte que cualquiera podría estar mirando. Cada sonrisa, la caricia era una actuación para los ojos de Vanessa. Aunque estuviera a miles de kilómetros de distancia, yo le seguí el juego. Pero detrás de la actuación, estaba construyendo algo real. Con su dinero contraté profesores particulares de inglés, español y francés. Me inscribí en cursos de etiqueta. Viajé con él en viajes de verano, aprendiendo a desenvolverme en cenas y galas de la alta sociedad. Poco a poco fui dejando atrás la piel de la pobre becaria. Poco a poco me convertí en alguien nuevo. A veces, tarde por la noche, cuando las luces se apagaban y la farsa se desvanecía, me preguntaba, ¿sentía algo por mí? Había momentos en que pensaba que tal vez sí. Como aquella vez que me quedé dormida en el sofá y desperté con una manta encima. O la noche que me acompañó a casa bajo la lluvia, con su mano cálida contra la mía. Pero hubo momentos en que su máscara se desvaneció, en que me miró con ese mismo brillo calculador y recordé que solo era un arma. Un sustituto. Aún así, me quedé. Porque mientras él me usaba para herir a Vanessa, yo lo usaba para llegar más alto de lo que jamás soñé. Hace semanas, cuando estaba en el hospital viéndolo aferrarse a Vanessa de nuevo, todo tenía sentido. Para él siempre había sido un sustituto temporal. Pero para mí, esos años nunca fueron solo para él. Se trataba de mí, de salir de la miseria y construir unos cimientos tan sólidos que nadie pudiera volver a derrumbarme. Y por eso, incluso cuando sus frías palabras resonaron como divorciémonos, no me derrumbé. Porque ya lo sabía. Ser el sustituto de Nathaniel Hayes me había beneficiado mucho más de lo que él jamás se imaginó. Cuando recuerdo el día en que Nate Hayes me propuso matrimonio, a veces me pregunto si el destino se estaba burlando de mí. No hubo flores, ni cena a la luz de las velas, ni palabras de amor temblorosas. Nadie se arrodilló ante una caja de terciopelo, ninguna promesa de eternidad susurrada entre lágrimas. En cambio había una habitación tranquila en la finca de sus padres, la luz del atardecer derramándose sobre el suelo de mármol, y Nate paseándose como un hombre preparándose para la batalla. Claire, dijo finalmente volviéndose hacia mí. Cásate conmigo. Parpadeé. Disculpa. Tenía la mandíbula apretada, la mirada tormentosa, pero no de afecto. Dije, cásate conmigo. Sé mi esposa. Dejé mi taza de té deliberadamente, ganando tiempo. Eso fue demasiado brusco. Nate soltó una risa sin humor. ¿Sabías que esto iba a pasar? Yo lo sabía. Quizás en el fondo siempre lo había sospechado. Nuestro acuerdo nos había permitido pasar la universidad, incluso después de graduarnos. Lo había visto pasar de una oferta de trabajo a otra mientras yo perseguía oportunidades, y mi ambición se agudizaba cada año. Éramos, en cierto modo, socios. ¿Pero el matrimonio? Ese era un campo de batalla completamente distinto. Junté las manos cuidadosamente sobre mi regazo. ¿Por qué ahora, Nate? ¿Por qué matrimonio? Dudó, lo cual me lo dijo todo. Y entonces dijo su nombre. Vanessa. Claro.
Cree que ganó, continuó con amargura. Cree que nunca me recuperaré de lo que hizo. Pero se lo demostraré. Le demostraré que incluso la chica a la que menospreciaba, a la que llamaba inútil, puede estar a mi lado como mi esposa. ¿Entiendes, Claire? Aplastaré su orgullo de una vez por todas. Sus palabras deberían haberme herido. Debería haberme plantado, haberle dicho que no era un arma para su venganza, que merecía algo más que ser un peón en su interminable guerra con Vanessa Cole. Pero en cambio, reí suavemente. ¿Así que esa es tu propuesta? ¿Quieres casarte conmigo para fastidiar a otra mujer? Su mirada no vaciló. Sí. Y aquí estaba la cruel verdad. Yo tampoco lo amaba. No como se supone que una chica debe amar a un hombre al que le promete su vida. Pero entendí la oferta por lo que era. Una puerta. Una llave. Una oportunidad de entrar en un mundo donde el dinero, el poder y el estatus finalmente podrían ser míos sin cuestionamientos. Así que sonreí. Bien. Me casaré contigo. La noticia de nuestro compromiso impactó a la sociedad como una onda expansiva. La becaria, la obra de caridad, el don nadie de la nada. Comprometida con Nathaniel Hayes. Ascenso social en su máxima expresión. Escuché a una mujer burlarse en una gala. Nunca encajará, susurró otro. Pero la mano de Nate me agarraba con firmeza, con una expresión que desafiaba a cualquiera a desafiarlo. Es mi prometida, decía simplemente. Y así fue. Aprendí rápidamente que en este mundo las apariencias importan más que la verdad. Así que cumplí mi parte a la perfección. Llevaba los vestidos adecuados, hablaba con el acento adecuado, sonreía a la gente adecuada. Me convertí exactamente en lo que esperaban de mí, la novia educada y obediente. Sin embargo, por dentro estaba calculando. Cada cena, cada presentación, cada conversación en voz baja era una oportunidad. Nuestra boda fue el sueño de cualquier niña, grandes candelabros de cristal de catedral, flores tan fragantes que el aire se llenaba de ellas. Cientos de invitados, champán fluyendo como ríos, periodistas tomando fotos desde cada rincón. Y sin embargo, mientras caminaba por el pasillo con el velo colgando tras de mí, no sentí nada. Ni mariposas en el estómago. Sin alegría temblorosa. Sin lágrimas de felicidad. Nate estaba de pie ante el altar, tan guapo como siempre con su traje a medida, con una sonrisa practicada. Lo combiné con uno de los míos. Juntos interpretamos nuestros papeles a la perfección. ¿Te gusta este hombre? Yo sí. ¿Aceptas a esta mujer? Sí. El aplauso fue atronador. El beso fue breve. Y así sin más me convertí en la señora Nathaniel Hayes. Descubrí que el matrimonio era su propia representación. En el desayuno con sus padres me reí de los chistes irónicos de su padre, elogié las perlas de su madre y charlé con cortesía sobre la bolsa y los mercados que había memorizado la noche anterior. En almuerzos benéficos sonreía con amabilidad, posaba para fotos y dejaba que las sutiles pullas de otras mujeres resbalaran como agua. En casa me aseguraba de que las cenas salieran impecables, de que los trajes de Nate estuvieran planchados y de que cada detalle de nuestra vida brillara de éxito. Eres la esposa perfecta, dijo la señora Hayes una vez. Un cumplido poco común en su voz entrecortada. Le di las gracias con dulzura. Pero la verdad era que no era perfecto. Era cuestión de supervivencia. Porque sabía una cosa con absoluta certeza, mi lugar en esta familia era frágil. Y si Vanessa Cole alguna vez decidiera que quería que Nate volviera, podría quedarme de lado en un instante. Ese miedo era lo que me impulsaba. Me negaba a que mi futuro dependiera únicamente de los caprichos de Nate Hayes. Así que construí mi propio imperio. Con el dinero y los contactos que me daba ser la señora Hayes, abrí mi primer salón de belleza de lujo. De alta gama, exclusivo, dirigido solo a la alta sociedad y celebridades. En un año se convirtió en el salón más solicitado de la ciudad. A partir de ahí, expandí mi negocio. Una sucursal se convirtió en 3. 3 se convirtieron en 5. Viajé a París para ferias de moda, a Milán para convenciones de belleza. Hice contactos, seduje, negocié. Y con cada nuevo éxito,
la chica que una vez se llevó las obras de Vanessa se desvanecía cada vez más en el recuerdo. Sin embargo, a pesar de todo mi progreso, nunca olvidé la verdad. Nate y yo nunca nos cimentamos sobre el amor. Nuestro matrimonio fue una tregua. Un acuerdo comercial disfrazado de romance. Algunas noches, cuando llegaba tarde a casa, con un ligero aroma a whisky y algo floral, no le hacía preguntas. No lo necesitaba. Otras noches, lo pillaba mirando fotos antiguas de Vanessa en su teléfono, con una expresión indescifrable. Le sonreía, le besaba la mejilla y me retiraba a mi estudio, donde me esperaban hojas de cálculo y planes de expansión. Porque sabía que algún día, esta ilusión se rompería. Y cuando lo hiciera, necesitaba estar listo. Ahora, sentado aquí años después, me di cuenta de algo importante. Mi matrimonio con Nate Hayes nunca se trató de amor. Se trató de transformación. De dejar atrás la piel de la chica que una vez se inclinó ante Vanessa Cole y convertirme en una mujer capaz de valerse por sí misma. Así que cuando finalmente se enfrió, cuando finalmente pidió el divorcio, no me desmoroné. Porque ya había construido algo mucho más fuerte que cualquier matrimonio podría darme. Me había construido a mí misma. Al principio las señales eran sutiles, cenas perdidas, reuniones que se alargaban demasiado. Viajes de negocios que de repente encajaron a la perfección con la agenda social de Vanessa Cole. Me dije a mí misma que no me importara. Había construido mi vida en torno a esperar poco de Nathaniel Hayes como esposo. Pero en el fondo lo sentí. El cambio, la forma en que se retiró poco a poco hasta que me quedé sola en el enorme ático, mirando los asientos vacíos sobre las relucientes mesas de caoba. Y entonces, una noche, la verdad se hizo evidente. Estaba dejando mi taza de té cuando Nate entró en la sala, con expresión ensayada. Claire, dijo con voz entrecortada. Sí. No se sentó. Se quedó de pie junto a la ventana, contemplando el brillante horizonte. Tenemos que hablar. Forcé una sonrisa tranquila. Esa frase nunca significa nada bueno. Apretó la mandíbula. Quiero el divorcio. Fue una respuesta fría, contundente y definitiva. Observé su reflejo en el cristal. Por Vanessa. Apenas se inmutó y se giró hacia mí. No se trata de ella. Se trata de nosotros. No recuerdo haberte amado nunca, Claire. No recuerdo haber elegido este matrimonio. Casi me río. Pérdida de memoria. La misma mentira del hospital, reciclada ahora como justificación. Me llevé una mano al vientre hinchado, el bebé se movía dentro de mí. Entonces, ¿qué soy para ti, Nate? Un extraño que por casualidad llevó a tu hijo. Por un instante la culpa brilló en sus ojos. Pero luego su voz se endureció de nuevo. Claire, por favor, no lo hagas más difícil de lo necesario. Firma los papeles. Nos aseguraremos de que estés bien. Deslizó una carpeta sobre la mesa de centro. Dentro. Un acuerdo de divorcio. Las condiciones eran insultantes. Un acuerdo modesto. Un pequeño apartamento en la ciudad. Una manutención mensual irrisoria comparada con la fortuna de Hayes. Estaba claro lo que quería, despedirme rápida y ordenadamente, como si fuera una indemnización por despido indeseable. Lo miré y por primera vez en años me permití reír. No con amargura sino con sinceridad, un sonido que incluso a él lo sobresaltó. ¿De verdad creías que aguantaría esto?, pregunté. Frunció el ceño. Es más que justo. No, Nate. Es conveniente. Para ti. Y si crees que me iré tranquilamente después de 6 años a tu lado, después de gestar a tu hijo, después de ser exhibida como tu esposa frente a media ciudad, no me conoces en absoluto. Me levanté, caminé hacia mi escritorio y regresé con una carpeta gruesa. Fotos. Registros. Recibos. Se me cayó en la mesa. Te digo la verdad, Nate. Si quieres el divorcio, de acuerdo. Pero no me voy con las manos vacías. Quiero 3 propiedades. La casa adosada en Manhattan, la villa en Malibú y la casa del lago. Y quiero dinero en efectivo. No calderilla. Quiero liquidez. No menos de 15 millones.
Su rostro se ensombreció. ¿Me estás chantajeando? Incliné la cabeza. No. Estoy negociando. Igual que tú lo has negociado todo en tu vida. Piénsalo. ¿Qué dirá la gente si se entera de que Nathaniel Hayes dejó a su esposa embarazada por su exnovia? Imagina los titulares. Imagina lo que dirán tus padres. El silencio se extendió entre nosotros. Finalmente exhaló con ira mezclada con resignación. Has aprendido a jugar bien. Lo miré a los ojos con calma. Aprendí del mejor. 3 días después, llegó el acuerdo revisado a través de su abogado. Esta vez, las cifras eran diferentes. Propiedades. Inversiones. Más de 15 millones en activos líquidos. Fue suficiente para asegurar no solo mi futuro, sino también el de mi hija. Mientras leía, las lágrimas resbalaban por mis mejillas. No de pena, sino de alivio. Cuando firmé al pie susurré, adiós, Nate. El abogado arqueó una ceja. Te vas con una fortuna. Y ni siquiera pareces triunfante. Me sequé las lágrimas con un pañuelo. Si hubiera podido elegir, habría preferido envejecer con él. Pero como me robaron esa opción, me conformaré con la dignidad. El día que salí de la finca Hayes, Vanessa me esperaba en la entrada, sentada en su elegante coche, con las gafas de sol ocultándole los ojos. Bajó la ventanilla lo justo para sonreír con sorna. Así que es verdad. Por fin volvió a mí. Me ajusté la bufanda con el vientre pesado y las manos firmes. Disfrútalo mientras dure, Vanessa. Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué se supone que significa eso? No respondí. Simplemente subí al coche que me esperaba y dejé que la conductora cerrara la puerta. Porque no necesitaba saber que mi victoria no residía en conservar a Nate. Mi victoria residía en dejarlo atrás y llevarme mi futuro conmigo. Esa noche, sola en mi nuevo apartamento con vistas a la ciudad, me puse una mano en el vientre y le susurré a mi hija, ahora somos libres, Lily. Libres para construir una vida a nuestra manera. El bebé pateó como si estuviera de acuerdo. Por primera vez en años sentí paz. Cuando los primeros llantos de mi hija rompieron el silencio de la sala de partos, sentí que algo dentro de mí sanaba y se rompía a la vez. Era temprano por la mañana, el sol apenas se asomaba en el horizonte, tiñendo las ventanas del hospital de un suave dorado. El doctor me puso en brazos un pequeño bulto que se retorcía, con el rostro arrugado y los puños agitados como si ya estuviera luchando contra el mundo. Felicidades, señora Dawson, dijo en voz baja. Es una niña. Una niña. La miré fijamente, los dedos increíblemente pequeños que se enroscaban alrededor de los míos, el oscuro mechón de pelo pegado a su cabeza. Las lágrimas me nublaron la vista. Hola, Lily, susurré. Bienvenida a casa. La maternidad lo cambió todo. De repente el silencio de mi nuevo apartamento dejó de ser solitario y se convirtió en un santuario. Las noches ya no eran largas, no cuando estaban llenas de suaves llantos y suaves mecedoras, al ritmo de nanas susurradas en la oscuridad. Había vivido toda mi vida ansiando amor, rogando por él a mis padres, a Nate e incluso por la cruel aprobación de Vanessa. Y ahora, por fin, tenía a alguien que me amaba sin condiciones. Lily. Él era mío. Ella era lo único que nadie podría arrebatarme. Y por ella construiría un imperio. Entre noches de insomnio y cambios de pañales, me sumergí en el trabajo. Mi primer salón de belleza había prosperado, pero ahora me esforzaba más y me expandía a otras ciudades. Cada detalle importaba. Líneas de cuidado de la piel importadas de París. Suelos de mármol italiano. Iluminación diseñada para favorecer incluso a los rostros más cansados. Mis salones no eran solo lugares de belleza. Eran templos, símbolos de estatus. Ser visto en uno de ellos era una declaración de riqueza y buen gusto. Para cuando Lily tenía 3 meses, ya tenía 3 locales abiertos, cada uno más rentable que el anterior. Y cada vez que firmaba un nuevo contrato, cada vez que veía subir las cifras, pensaba, esto es para ella. Para Lily. No esperaba que la familia Haas volviera a involucrarse en nuestras vidas. Después de todo, me había alejado.
Pero la riqueza y los apellidos son cosas extrañas y pegajosas. Todo empezó cuando la señora Haas apareció en mi apartamento con regalos. Vestidos diminutos, sonajeros de plata, mantas de diseño. Es nuestra nieta, dijo con firmeza, acunando a Lily con sorprendente ternura. Y no la abandonaremos solo porque su padre tomó malas decisiones. Su esposo me siguió brusco pero cariñoso, dándome una palmadita en el hombro con su mano curtida. Lo has hecho bien, Claire. Mejor de lo que esperábamos. No fue exactamente una disculpa. Pero fue una especie de aceptación. Y a medida que las semanas se convertían en meses, los veía con más frecuencia. Mimaban a Lily, llenándola de un amor que nunca me habían mostrado. Por primera vez me di cuenta de que no eran tan fríos como creía. Eran simplemente prácticos, implacables en su búsqueda de un legado. Y Lily, su única nieta, era ahora ese legado. La tradición dictaba que celebráramos el centenario de Lily. Quería algo sencillo, solo una cena con amigos cercanos. Pero la familia Haas insistió. Es nuestra primera nieta, dijo la señora Haas. Este será un evento que la gente recordará. Y así fue. El salón de banquetes resplandeció con candelabros de cristal. Cada mesa estaba cubierta de seda blanca. Invitados con vestidos de diseñador y trajes a medida llenaban la sala, sus risas y charlas resonaban en los pulidos suelos de mármol. Los camareros llevaban bandejas de champán, con la oreja llena de riqueza y poder. Me quedé en el centro con Lily en brazos, su diminuto vestido, regalo de sus abuelos, bordado con delicado hilo dorado. Gorgoteaba suavemente con los ojos abiertos al ver las luces. Por un instante me permití sentirme orgullosa. Las puertas se abrieron y el silencio invadió la sala. Vanessa Cole entró del brazo de Nate, con su traje blanco impecable y una sonrisa calculada. ¿No los habían invitado? Por supuesto que no. Pero eso nunca la había detenido. Llevaba una pequeña caja de terciopelo que presentó con un gesto elegante. Un regalo, anunció con voz dulce, pero lo suficientemente fuerte como para oírse. Para el bebé. Lo abrió y reveló una pulsera de plata. La plata es mejor para los niños, dijo, mirándome fijamente. El oro y el jade son demasiado pesados. Demasiado ostentosos. La señora Haas ni siquiera miró el regalo. Le hizo una seña a un sirviente, quien enseguida tiró la caja a la basura. Nuestra nieta, dijo la señora Haas con frialdad, no debe dejarse tocar por cosas tan insignificantes. La palabra flotaba en el aire como veneno. Humilde. Todos sabían que no era el brazalete lo que estaba insultando. Era Vanessa. El rostro de Vanessa palideció pero se recuperó rápidamente, agarrando con más fuerza el brazo de Nate. Somos familia, te guste o no. Familia. La voz de la señora Haas sonó como un látigo. Una mujer que se deshonró en el extranjero, que presumió de sus amoríos, que arruinó su propio cuerpo hasta el punto de no poder tener hijos. Esa no es mi familia. Se escucharon jadeos entre la multitud. Vanessa levantó la barbilla desafiante. ¿Y qué si no puedo tener hijos? Nate me hizo una vasectomía. Eso nos hace compatibles. La sala quedó en silencio. Entonces el señor Haas se desplomó, agarrándose el pecho. Se desató el caos. Los médicos acudieron rápidamente. Los invitados susurraban horrorizados. La señora Haas casi se desmaya. Yo. Me quedé paralizado. Mis brazos se apretaron alrededor de Lily, protegiéndola. Mi corazón latía con fuerza al comprender una sola cosa. Nate Haas, heredero de la fortuna Haas, orgullo de su familia, había elegido a una mujer que se aseguró de no darles un heredero. Y yo, la esposa abandonada, la intrusa no deseada, les había dado precisamente eso. El escándalo se extendió como la pólvora. Las páginas de sociedad se deleitaron con ello. El heredero de Haas se quedó sin hijos a causa de su amante. Los socios comerciales susurraban a puerta cerrada. Los inversores se volvieron cautelosos. Pero en casa de los Haas, el cambio fue inmediato. La señora Haas se aferró a mí con voz feroz. Claire, tú y Lily ahora son la verdadera familia Haas. Vanessa no volverá a pisar esta casa.
Y por una vez le creí. Porque a sus ojos, ya no era la pobre becaria. Era la madre de su legado. Esa noche, mientras acostaba a Lily en su cuna, le di un beso en la frente y le susurré, «Me salvaste». Pero lo hizo. Me dio un propósito, una fuerza que nadie, ni Nate ni Vanessa, podría quitarme. Por primera vez en mi vida, no estaba sobreviviendo. Estaba ganando. Habían pasado casi 3 años desde la última vez que vi a Nathaniel Haas. 3 años desde que firmé nuestro matrimonio. 3 años desde que me fui de su vida cargando con lo único que nunca mereció, nuestra hija. 3 años fueron suficientes para cambiar, crecer y reconstruirme. Tiempo suficiente para que el mundo cambiara, para que mi imperio se expandiera, para que mi corazón se endureciera hasta convertirse en algo intocable. Así que cuando sonó el timbre esa noche y abrí, encontré a Nate allí de pie, casi no lo reconocí. El niño mimado, el heredero perfecto, se había ido. El hombre frente a mí estaba más delgado, con el traje arrugado y los ojos ensombrecidos por las noches de insomnio. Había algo cansado en su postura, algo roto en su porte. «Claire», dijo con voz áspera. Me apoyé en el marco de la puerta, cruzándome de brazos. «Nathaniel». Qué inconveniente tan inesperado. Sus labios se crisparon como si quisiera sonreír pero no lo consiguiera. «¿Puedo pasar?» Consideré decir que no. Consideré cerrarle la puerta en las narices. Pero la risa de Lily se oía desde la sala, y una parte de mí quería que viera lo que había tirado. «Bien», dije con frialdad, haciéndome a un lado. Entró en el apartamento y su mirada se posó de inmediato en Lily, que estaba tumbada en la alfombra, coloreando su libro. Ella lo miró con curiosidad y luego me miró a mí. «Cariño», le dije con dulzura, «¿por qué no te llevas tus crayones a tu habitación un rato?» «Está bien, mami». Recogió sus cosas y se fue saltando, tarareando. Nate la vio irse, con los ojos sospechosamente brillantes. «Es hermosa». «Es mía», corregí. Se hizo un silencio denso e incómodo entre nosotros. Finalmente se aclaró la garganta. «Claire, quiero que volvamos». Levanté una ceja. «¿Atrás?» «Sí. Sé que cometí errores. Sé que te lastimé. Pero he cambiado. Dejé ir a Vanessa. Su amor era veneno. Ahora lo veo. Ya no la quiero». Su voz se quebró con urgencia. «Te deseo. Nos quiero. Por el bien de Lily, nada más. Se merece una familia completa». Me reí suavemente, el sonido nítido en la habitación silenciosa. «Una familia completa. No te atrevas a usar a mi hija como excusa. Perdiste el derecho a llamarte su padre el día que nos abandonaste». Apretó la mandíbula. «Nunca la abandoné». «Yo». «Lo hiciste». Te corté con voz de acero. Me miraste a los ojos mientras estaba embarazada de 8 meses, llevando a tu hijo, y me dijiste que querías el divorcio. Nos diste la espalda para poder arrastrarte de vuelta con Vanessa. Él se estremeció. Me acerqué más, mis palabras precisas, deliberadas. ¿Tienes idea de lo que fue, Nate? Entrar en una habitación de hospital con tu hijo a cuestas, y verte tomar la mano de otra mujer como si fuera una desconocida. Oírte decirle que te casarías con ella mientras yo estaba allí cargando a tu heredero. Sus ojos se llenaron de vergüenza, pero no me detuve. Me dijiste que no recordabas haberme amado nunca. Que nuestro matrimonio fue un error. Que nuestro hijo no significó nada. Y ahora estás aquí, años después, diciéndome que has cambiado. Sí, susurró con voz ronca. Lo juro, Claire, ahora lo entiendo todo. Entiendo lo que querías decir, lo que me diste. Lo que te di. Mi risa fue amarga. Te di lealtad, Nate. Te di años de mi vida y me pagaste con traición. Traje a tu hija a este mundo sola mientras estabas celebrando el cumpleaños de Vanessa en París. Y ahora esperas que te reciba con los brazos abiertos. Entonces me agarró con la desesperación grabada en el rostro. Por favor, Claire, no quiero perderte otra vez. No quiero perder a Lily. Me aparté de tu alcance. Ya nos perdiste. Nos perdiste en el momento en que la elegiste a ella en lugar de a mí.
El momento en que miraste a tu hijo nonato y te diste la vuelta. Las lágrimas me ardían en los ojos, pero me negué a dejarlas caer. Mi voz permaneció firme, fría. No eres digno de ser mi esposo. Y no eres digno de ser su padre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia definitiva e irrevocable. Durante un largo instante Nate se quedó allí parado, con la mano congelada en el aire, el pecho subiendo y bajando con respiraciones irregulares. Luego, lentamente, dejó caer la mano. Me lo merezco, dijo finalmente con la voz baja y entrecortada. Sí, acepté. Me miró una última vez, y en sus ojos vi un arrepentimiento tan profundo que era casi insoportable. Pero ya no era mi carga. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se fue. La puerta se cerró con un clic tras él, y el silencio que siguió fue denso. Unos minutos después, Lily regresó a la habitación, con los crayones apretados en sus pequeñas manos. Mami, ¿quién era ese hombre? Tragué saliva con dificultad y me arrodillé para acomodarle un mechón de pelo detrás de la oreja. Solo alguien del pasado, cariño. Nada importante. Ella asintió satisfecha, y volvió a sus dibujos. La observé un largo rato con un profundo amor en el pecho. Nate podría arrepentirse. Él podría doler por lo que perdió. Pero yo. Tenía todo lo que necesitaba. Dicen que la venganza es dulce. Se equivocan. La venganza no es nada comparada con la paz. Han pasado 6 años desde que me alejé de Nathaniel Hayes. 6 años desde que Vanessa Cole me sonrió con sorna desde detrás de las ventanillas tintadas de un coche, segura de haber ganado. 6 años desde que traje a Lily al mundo con brazos temblorosos y una promesa en los labios. Nunca vivirás como yo. Nunca te doblegarás ante nadie. Y en esos 6 años construí una vida tan inquebrantable que incluso ahora a veces me despierto con incredulidad. Mis salones de belleza ya no son solo salones. Son marcas, iconos, nombres susurrados en boca de la élite. Nos expandimos a Nueva York, París y Singapur. Cada local lleva mi sello. Servicio impecable, exclusividad, un estándar tan alto que ser rechazado en la puerta se ha convertido en un escándalo. Ahora los inversores acuden a mí. Las revistas piden entrevistas. La niña que antes llamaban perra, una don nadie, ahora es invitada a conferencias magistrales de negocios, a ser jurado en galas de moda, a cenar con políticos y estrellas de cine. Pero nada de eso importa tanto como la niña que corre por el pasillo a saludarme después de un largo día. Lily ya tiene 6 años. De ojos brillantes, traviesa, su risa es como la luz del sol. Ya habla 2 idiomas con fluidez y está aprendiendo un tercero. Pinta, canta, baila. Y cuando se sube a mi regazo por la noche rodeándome el cuello con sus bracitos, sé que ella es la corona que nunca supe que perseguía. Fue en París donde volví a ver a Vanessa. Acababa de bajar de la pasarela de la Semana de la Moda, rodeada de editores y diseñadores, y mi nombre vibraba en el aire como una bomba. Los flashes de las cámaras, las manos extendidas, las felicitaciones a raudales. Sonreí con gracia tranquila con mi traje negro a medida, la personificación del poder refinado. Y entonces la vi. Vanessa. Estaba sentada en la segunda fila, con su cabello rubio perfectamente peinado y su maquillaje impecable. Pero incluso desde el otro lado de la habitación pude verlo. Las finas líneas de expresión alrededor de sus ojos. El cansancio que intentaba ocultar. La desesperación en su forma de aferrarse a su bolso de diseñador, como si fuera el último símbolo de relevancia que le quedaba. Nuestras miradas se cruzaron entre la multitud. Su sonrisa era amarga. La mía era serena. Más tarde, esa misma tarde, me acorraló en un tranquilo café, cerca de los Campos Elíseos. Claire, dijo sentándose frente a mí. Te lo estás pasando genial, ¿eh? ¿Quién lo hubiera dicho? La perrita becada ahora está aquí sentada fingiendo ser una reina. Revolví mi café lentamente sin inmutarme. Tienes razón, Vanessa. Debería agradecerte. Me compraste una vez por una miseria, ¿recuerdas? $10.000, ¿verdad? Ese fue el capital inicial para la vida que construí. Entrecerró los ojos. No lo tergiverses.
Te hiciste rico robándome a mi hombre. Te acostaste con alguien para hacerte rico. Siempre has sido un parásito. Dejé la cuchara y me incliné un poco hacia adelante con la voz tranquila pero nítida. ¿Robo? ¿Vanessa Ryan? No, Nate no era un premio. Fue un castigo. Tú misma lo empujaste hacia mí y cuando quisiste recuperarlo, me abandonó estando embarazada de 8 meses. Si alguien robó algo, fuiste tú. ¿Y qué ganaste? Un hombre que destrozó su futuro solo para hacerte feliz. Dime, ¿valió la pena? Ella se estremeció apenas. Continué con palabras tranquilas y deliberadas. ¿Recuerdas cuando en la prepa me llamabas tu perro? Cuando me pagabas para que te cubriera mientras faltabas a clase, mientras lo besabas bajo las gradas? Te seguí la corriente porque necesitaba protección. Porque era pobre e impotente. Y creías que eso te hacía poderoso. Sonreí levemente al levantar mi taza de café. Pero míranos ahora. Te pasaste la vida aferrándote a los hombres para definirte. Pasé el mío construyendo algo que nadie me puede quitar. Esa es la diferencia entre nosotras, Vanessa. Me necesitabas debajo de ti para sentirte grande. No te necesito para nada. Su rostro se retorció de ira, pero no dijo nada. Porque no quedaba nada más que decir. Cuando regresé a Nueva York un mes después, me encontré con Nate en el aeropuerto. Parecía mayor, más cansado, sus ojos buscaban en los míos algo que ya no tenía para dar. «Te lo ha vuelto a hacer pasar mal, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «Ella siempre ha sido así. Ya no tienes que aguantarla». Casi me río. «Ya no. Nate, hace años que no los aguanto». Hizo una mueca pero asintió. «Has cambiado, Claire. Ya no te encoges. Sigues brillando». El primer cumplido que me hizo, y fue después de que todo hubiera terminado. No dije nada. No hacía falta. Porque sus palabras no importaban. Ya no. Esa noche, mientras arropaba a Lily, me preguntó con inocencia, «Mami, ¿por qué no tengo un papá como los demás niños?». Le acaricié el pelo con suavidad. «Porque no necesitamos uno, cariño. Nos tenemos el uno al otro. Y eso es más que suficiente». Sonrió soñolienta, susurrando, «Eres la mejor mamá del mundo». Y en ese momento lo comprendí. Mi corona no era el apellido de Nate. No era la fortuna de Hayes. Ni siquiera era el imperio que había construido desde cero. Era esto. Los brazos de mi hija alrededor de mi cuello. La libertad en mi pecho al respirar. La dignidad que llevaba en cada paso. Había caminado a través del fuego. A través de la traición. A través de la humillación. Y salí no solo viva, sino radiante. Ya no era la perra de nadie. Era Claire Dawson. Y llevé mi corona con orgullo. Fin.